Señor, te amamos y bendecimos tu nombre. Y te pedimos que tú nos reveles tu palabra, que tú nos des a conocer tu voluntad y que nos dé la fortaleza para estarte obedeciendo, Señor. Ayúdanos a dilucidarla y entender tu mensaje, Padre Santo. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que estés con nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La semana pasada empecé este estudio con una serie de pensamientos acerca de lo que dicen nuestras relaciones, acerca de lo que dicen de nosotros nuestras relaciones. Así lo titulamos. Y lo que estamos tratando de dar a conocer es que la manera como nos relacionamos unos a otros es la manera como nos identifica la gente. No solamente entre nosotros mismos, sino la gente de afuera. Y eso es lo que hace la diferencia. Jesús en su oración allá en Juan 17, Él pedía que todos sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno. Y después vuelve a decir que todos sean uno para que el mundo crea. Y el mundo va a creer cuando vea de qué manera nos relacionamos unos a otros. A veces somos un poco descuidados en cuanto a nuestras propias relaciones y eso daña lo que es la vida de otras personas porque están tratando de encontrar una relación. Así como el bebé, la primera relación que tiene es con sus padres antes de tener una relación con Dios. Y precisamente por ver cómo sus padres se relacionan con Dios, ellos terminan relacionándose con Dios o definitivamente negándolo. O sea, que el cómo nos relacionamos unos a otros viene a ser un testimonio de si esa relación, como en el caso de Jonatán y David, es Dios el que está en medio de esa relación o es el mundo. Y si es el mundo, está el príncipe de este mundo en esa relación. Es lo que le llaman actualmente nuestros jóvenes, bueno, ellos lo empezaron a llamar hace varios años de esa manera, una relación tóxica. Debemos de tener mucho cuidado en cuanto a lo que son nuestras relaciones. Ahorita que nos referimos al capítulo 4 de Juan, vamos a ver que la relación con Dios se manifiesta en nuestras relaciones. Lo acaban de leer y espero que le hayan puesto todos los sentidos a lo que allí se dice. Decíamos la semana pasada que una relación se da cuando dos o más personas encuentran tener cosas en común. Decíamos eso. Y decíamos que en medio de ese encuentro que tienen las personas, porque es un encuentro entre personas, es un encuentro de personalidades, es un encuentro de caracteres. La personalidad del ser humano se manifiesta por su manera de comportarse y por su manera de reaccionar. Cómo reacciona ante las diferentes circunstancias de la vida, es como se define su carácter, pero también es como se define su relación en un momento determinado. Entonces, quiere decir que si no hay cosas en común, no hay algo que pueda establecer la relación entre esas personas. Cuando hay cosas en común, se establecen relaciones. Debemos de buscar qué cosas tenemos en común. Y mencionamos varias la semana pasada. Y hablamos de tres aspectos. Primero, la relación del ser humano con el ser humano. Y utilizamos la imagen de David y Jonatán, o Jonathan. Usamos esa imagen por la manera como ellos se expresan entre ellos. Que esté Dios en medio de nosotros. Y que se muestra que con un amor bastante puro. Y hablamos de que eso es a lo que se refiere Jesucristo. Cuando allí en Mateo 22, 23 nos dice que amaos unos a otros como a ustedes mismos. Que ama a tu prójimo como a ti mismo. Y que Dios nos describe a través de Jonathan y David lo que Él espera
de nosotros, cómo nos debemos de relacionar nosotros. Hablamos de lealtad, hablamos de cuidado, hablamos de varias cosas. Pero también dijimos que el segundo punto era la relación del ser humano con la iglesia. A veces es una de las relaciones que también dependen mucho de nuestros comportamientos. Y a veces decimos, ¿por qué mi hijo no va a la iglesia? Y a veces no van porque han visto que mi relación con la iglesia es prácticamente cuando puedo, cuando quiero, o cuando algo me pasa, ¿no? Y ellos aprenden eso. Y si cuando estamos en la iglesia no cuidamos lo que son las relaciones entre nosotros, y cuando hablamos entre nosotros no cuidamos a los que nos están oyendo, tal vez no estamos dando la imagen que debemos de dar y que pide nuestro Señor Jesucristo, que cuando se da una relación haya también lealtad. Y cuando hablamos de una manera negativa con respecto hasta nuestra iglesia o de la relación que tenemos con la iglesia, estamos hablando mal de nuestra relación con Dios también. Y ahora voy a tocar ese punto, la relación del ser humano con Dios. La epístola de Juan, en general el apóstol Juan ha sido llamado el teólogo del Nuevo Testamento por la manera como expresa sus pensamientos, la inspiración que Dios le dio desde el versículo 1 cuando habla de logos. Y logos es una palabra que tiene que ver mucho con el conocimiento, la acción de lo que se dice, pero antes de que ésta se convierta en algo tangible o antes de que esto se convierta en una acción visible. Hay una acción en nuestro corazón, hay una acción en nuestra mente. Es la palabra dicha, es la palabra de conocimiento. Rema es la palabra de acción en el griego y se utiliza aquí en diferentes momentos en la misma epístola de Juan. Y se le llama el apóstol del amor precisamente por estas expresiones que tiene en su primera carta. El capítulo 4 es el más denso en cuanto a lo que es la relación con Dios. Y una de las cosas que resalta en la relación con Dios es precisamente la relación con nuestro prójimo. Si ustedes se dieron cuenta, muchas veces, varias veces dice aquí, amados, si Dios nos ha amado, así también debemos amarnos unos a otros. Versículo 11 del capítulo 4. Y en otra parte, el que no ama, naturalmente a su prójimo, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Versículo 8. Y que nosotros podemos conocer el amor cuando conocemos el amor porque Dios nos amó primero. Varios versículos del capítulo 4. Pero también nos hace una diferencia y que quede claro para que quede claro entre nosotros, allí en el versículo 5, cuando dice que nosotros, cuando dice ellos, está hablando, porque está hablando él con Dios, entonces cuando dice ellos no son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo si ellos son, estoy hablando de los otros, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Y lo que está dando a entender es que los que no somos del mundo, somos de Dios. El mundo se niega a oírnos. ¿Y cómo nosotros vamos a lograr que el mundo nos oiga o nos deje de oír? Precisamente la manera como nos relacionamos. Nuestra relación con Dios depende primeramente de nuestra identificación con nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, ¿cómo vamos nosotros a establecer nuestra relación con Dios? El mismo Señor Jesucristo, allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y cuando habla de verlo a Él,
no solamente es la visión física, sino la manifestación de Él mismo en nuestras vidas. Entonces, cuando se manifiesta nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, que podemos nosotros conocer sus manifestaciones por lo que la palabra nos dice, podemos saber que es Dios el que está presente en ella. Por eso nuestra relación con Dios depende de nuestra relación con Jesucristo. Y nuestra relación con Jesucristo, ¿cómo se logra? Confesando nuestros pecados, arrepentidos, ¿verdad? No es confesarlos nada más así, sino arrepentidos. Si hay arrepentimiento, hay homologueo, se homologan los sentimientos o el amor, más allá de los sentimientos, el amor entre Dios y el ser humano, precisamente por el arrepentimiento. Y la palabra que se traduce, como lo estoy tratando de decir, es la palabra homologueo, se traduce como arrepentimiento. Ponerse a cuentas con Dios también puede verse de esa manera. Pero también nuestra relación como seres humanos, como cristianos sobre todo, nuestra relación en todas las áreas de nuestra vida depende de nuestra relación con Dios. Es un camino de dos sentidos. De la manera como yo me relaciono con Dios, me relaciono con los demás. Y cuando testifico a la manera de Dios mi relación con los demás, le estoy dando a conocer a los demás mi relación con Dios. Es una calle de doble sentido. Nosotros llegamos a los demás por el amor que Dios pone en nosotros por los demás. Y los demás pueden llegar a Dios porque ven la manera que al amarlos a ellos es como una respuesta al amor que Dios ha puesto en nosotros. Y también nos dice que Dios permanece en nosotros. Vea el versículo 12. Allí en el 12 dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero tampoco se nos está enseñando a que hay que verlo. No se nos ha dicho eso, sino a que nada más debemos de tener en cuenta que si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. La perfección del amor de Dios en nuestra vida tiene que ver con nuestra relación con nuestro prójimo. Si nuestra relación con nuestro prójimo no está lo suficientemente buena, quiere decir que el amor que debe de existir entre Dios y yo no se ha perfeccionado. Y Dios, por ser quien es, Él busca la perfección en nosotros desde ese punto de vista. Pablo en un momento dado habla de que somos perfectos, pero no lo dice en el sentido de que ya somos perfectos, sino en el sentido de que somos perfectos delante de Dios, porque Dios nos ve por la imagen de Jesucristo que está antes de nosotros. Es a lo que Él se refiere. Es un sentido espiritual muy fuerte el que Pablo menciona allí. Pero el ser humano va a ver nuestra relación con Dios para que quiera relacionarse con Dios. Y nuestra relación con Dios va a depender de nuestra relación con nuestro prójimo. Parece, lo repito mucho para evitar la confusión, porque hay que estar dando vueltas en ello para entenderlo. Primero, bueno, nos amamos unos a otros. Ya lo leímos, nadie ha visto jamás a Dios. Y si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Si confesamos que Jesús es el Hijo de Dios, vea el versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Cuando yo leí este pasaje, lo que podía entender con respecto al versículo 12, la permanencia de Dios en nosotros, y los otros versículos que se mencionan con anterioridad de la permanencia de Dios, que el apóstol está buscando la manera de darnos a entender que existen varias maneras y varios comportamientos en nuestra vida que debemos de tomar en cuenta para que nuestra fe en Dios sea respondida con la permanencia de Dios en nuestra vida.
Si nosotros no nos relacionamos adecuadamente unos a otros, nuestra relación con Dios está débil. Y una de las consecuencias de que nuestra relación con Dios esté débil, que no puede usted ver las bendiciones que Dios le ha enviado. Usted va a decir, bueno, a mí Dios no me bendice. No, a lo mejor sí te está bendiciendo. Pero no te das cuenta porque eres tan débil que te preocupas más por lo que está pasando que por lo que Dios está haciendo. Te preocupas más por lo que estás viviendo en un momento determinado que por lo que Dios está haciendo. Mientras que cuando nosotros buscamos nuestra relación con nuestro prójimo, que es muy interesante cuando Pablo allá en el capítulo 12 de Romanos, en el versículo 17, dice, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Porque hay quien dice, como me decía un compañero en los estudios bíblicos que tenía en la universidad, en un grupo muy bonito que teníamos, me dice, pero yo lo quiero amar, me decía, pero él no se deja. Y es cuando viene a mi mente este pasaje de Pablo, en cuanto dependa de ti. Tú y yo tenemos que cumplir con este mandamiento que Dios nos está dando. Si el otro no se quiere dejar, tú cumple y no lo dejes de hacer. Que va a recibir las consecuencias de su cerrazón, de su negación delante de Dios, pero no las vas a recibir tú. Pero si tú lo dejas de amar porque Él no se deja amar, entonces Dios también va a cargar contigo. Y no vas a ser partícipe de sus bendiciones. No las vas a conocer, no las vas a entender. Por lo mismo, repito, porque se está más preocupado por lo que siento, por lo que veo, por lo que oigo, que por lo que dice Dios o por lo que hace Dios en mi vida, lo que pone Dios delante de mí. Todos caemos en algún momento en ese tipo de situaciones. Pero también nos dice, ve el versículo 16, si permanecemos, es eso que está diciendo, que el que permanece en el amor permanece en Dios. O sea que Dios permanece en nosotros si nosotros permanecemos en el amor de Dios. La palabra permanecer tiene una implicación muy fuerte porque indica que todo ese es mi esfuerzo. Permanecer en medio de circunstancias difíciles es un esfuerzo mío. Y cuando mi esfuerzo se ha completado y ya me siento yo cansado, ya estoy a punto de caer, entonces nosotros podemos saber que Dios está interviniendo. Por eso Pablo tiene que decir allá en 2 Corintios 12, por cuanto soy débil, soy fuerte. En el momento en que la debilidad, porque me faltan las fuerzas para seguir adelante, entonces es cuando Dios interviene. Y es allí cuando podemos ver la permanencia de Dios. Dios no nos hace perezosos, no nos hace perezosos espirituales. Él quiere que constantemente estemos luchando contra esa naturaleza que se niega desde Adán, desde el pecado en aquel momento en el jardín del Edén, se niega a permanecer en relación con Dios, porque el pecado lo único que hizo fue romper la relación con Dios. Y a eso se le llama muerte en toda la Biblia, separación completa de Dios. Y no hay acceso al paraíso de ninguna manera. Como un paréntesis quiero decirles, hay mucha gente que ha tratado de encontrar el paraíso. Y dice, está en esta parte de Irak, está en esta parte de Irán, está en esta parte del Medio Oriente. Pero se olvidan que en las puertas del paraíso Dios puso unos querubines para que nadie pudiera entrar. Es más, para que nadie lo pudiera ver. Porque es una espada de fuego la que rodea todo eso. No lo van a encontrar. Por eso tenía que decir Jesús, cuando le digan aquí está, no lo creáis. Aunque hablaba de él mismo, encontrar el paraíso es encontrar ese momento en que nos hemos de estar en las bodas del Cordero con él. Ese es el paraíso que él nos ha dado a conocer y que se llama hoy Reino de Dios. Entonces, si permanecemos, nos está diciendo el apóstol, volviendo al punto, tiene que ser un esfuerzo personal. Si permanecemos,
en el amor. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Hermano, hermana, ¿conoce usted realmente el amor que Dios tiene para con nosotros? ¿O solamente es como esos periquitos, verdad? Repiten y repiten y a veces ni saben de lo que están hablando. Podemos decir Dios es amor, podemos decir porque de tal manera amó Dios al mundo, pero ¿qué significa eso en tu vida? Solamente cuando lo pones en tu vida puede significar algo real para ti. Aunque puede ser algo imaginario, decir es que el amor es así como que una nube o algo que uno se puede imaginar si es posible, ¿verdad? Puede tener una idea en ese sentido, pero no es tanto lo que te puedas imaginar, sino qué es lo que está haciendo ese amor que Dios puso en ti, ¿qué está haciendo en ti? Y es eso lo que debe de preocuparnos a los cristianos. ¿De qué manera ese amor que tú has puesto en mí está actuando en mí? ¿Y qué dice? Que para que actúe en mí el amor de Dios, yo debo de actuar con mi prójimo. Yo debo de reflejarlo en mi prójimo. Juan en este capítulo y parte del 5 está tratando de explicar lo que llamamos el segundo gran mandamiento, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Juan no deja el primer gran mandamiento, amarás a Dios. Y él lo hace de esta manera. Entonces, Dios permanece en nosotros primero si nos amamos unos a otros, versículo 12. Si confesamos que Jesús es el Hijo de Dios, versículo 15. Si permanecemos en el amor de Dios, es decir, solo vamos a permanecer en algo que nosotros podemos sentir realmente en nuestra vida. Y vamos a permanecer y vamos a tener que luchar por permanecer. Porque cuando entre el amor de Dios en nosotros, también el diablo, también Satanás, también los espíritus inmundos y todos sus agentes, que son los que no han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, se acercan a ti para hacerte caer, para alejarte de allí. Y hasta te retan, te impulsan a hacer lo malo, te inclinan y te dicen, te hacen a un lado, lastiman lo que es tu orgullo, ¿sí? Lastiman lo que es tu persona, te sientes humillado. Y entonces lo que se busca es una reacción adversa a la reacción que Jesucristo tuvo cuando todo el mundo lo trató mal, lo despreció, lo escupió y hasta lo mató. Y debemos nosotros permanecer en el amor de Dios, es decir, que haga algo en nosotros y tenemos que hacer un esfuerzo para que esto no salga de nosotros por causa de nuestras reacciones. Versículo 17, si somos como Él es. A quien dice es que no puedo ser como Dios, no está diciendo eso, está hablando del amor. Y sí está diciendo que nuestro amor debe de ser como el amor de Él. ¿Por qué lo dice así Juan? Porque antes había dicho, Dios es amor. Por eso, es en ese contexto en el que lo está diciendo. No es ningún atrevimiento. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. De esa manera es como el mundo puede conocer el amor de Dios, por la forma como somos nosotros, como reaccionamos, porque nosotros vamos a reaccionar de la manera que somos. Va a decir que solamente fue un momento, bueno, eso somos. Eso éramos en ese momento. El ser humano es como yo no sé si ustedes conocen las gráficas de ondas, ¿verdad? Así, a veces la ponen de la luz o de otras ondas muy lindas. Bueno, yo que estudié matemáticas, conozco las ondas trigonométricas, son fabulosas, todo cómo se mueve con ondas. Hay subidas y hay bajadas. El ser humano emocionalmente así es.
Y a veces dejamos que nuestras emociones controlen nuestra mente. Y eso hace que caigamos. Pero como la onda también vuelve a subir hasta un punto máximo y luego vuelve a bajar y todo. Es una vida de ciclos, como les decía en otra ocasión. Hay momentos en que vamos a estar tristes, sí lo hay, y Dios no se enoja porque estés triste. Hay momentos en que puede ser que estés enojado y Dios no se enoja porque estés enojado. Dios va a actuar contra ti cuando te quedes solo en la tristeza y no quieras salir de ese ciclo. Cuando te quedes solo en el enojo y no quieras salir de ese enojo, allí sí va a actuar Dios. Porque no hay restauración en tu vida. Entonces, ¿y qué es el actuar de Dios? Como dice ya en Romanos 1 a partir del versículo 19. Desde el 18, pero particularmente el 19, Dios los abandonó a su propia maldad, a su propia inclinación. Pero Dios insiste siempre. Entonces, nosotros debemos de ser como Él es en cuanto a lo que es el amor. Y dice allí en el capítulo 15, versículo 14 del Evangelio según San Juan. Véalo, porque sí es muy interesante que no solamente aquí está hablando de eso, sino desde su Evangelio. Él empieza a decir, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. En otras palabras, hablamos de la amistad de Jonathan y David. Y aquí el mismo Señor Jesucristo dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y luego vemos en el capítulo, aquí en el versículo 17 del mismo capítulo 15, ¿qué dice? Vea, vimos el 14, ahora vea el 17, allí mismo. Esto os mando. Primero dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y ve el 17, esto os mando, que os améis unos a otros. Estuve indagando un poco sobre la palabra amor aquí, y es la palabra agapao. Y agapao siempre se ha identificado como el amor de Dios. Es decir, lo que decía Juan en unos versículos aquí que acabamos de leer, donde dice que debemos de ser como Él en cuanto a lo que es el amor. Y otra vez, cuando yo le decía que hay gente que no se deja amar, me equivoqué por un versículo, perdonen, es del versículo 18, Romanos 12, versículo 18. Allí dice que en cuanto dependa de ustedes estar en paz con todos los demás. Solamente el amor de Dios en tu vida, actuando en tu vida, haciendo en tu vida lo que debe de hacer, es lo que va a permitir que puedas estar en paz con los demás, aunque los demás no estén en paz contigo. No te preocupes, mi amado hermano, mi amada hermana, los que me ven por este medio. No te preocupes si tu hermano no te ama, ámalo. Que si tú lo amas podrás estar en paz. Y si necesita tu ayuda, allí mismo en Romanos también lo dice en el capítulo 12, casi al final. Dice que si lo ayudas, ascuas de fuego aumenta sobre su cabeza. En realidad una traducción literal quiere decir, se le cae la cara de vergüenza. Le da vergüenza, porque a pesar de cómo te trata, cómo te desprecia o cómo reacciona delante de ti, si te necesita y te encuentra y tú le das la mano, te le va a caer la cara de vergüenza. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice Romanos? Para ir terminando, ¿cómo se inicia una relación adecuada con los demás, con la iglesia y con Dios? Lo mencionamos en algún momento, reconociendo que hemos pecado en nuestras relaciones. Hemos pecado en nuestras relaciones, apropiándonos del amor y del perdón de Dios para restaurar relaciones. Ya sea con nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros amigos, nuestras amigas, nuestro hermano, nuestra hermana, el pastor, ¿sí? Los diáconos,
Cualquiera de los líderes de la iglesia. Son relaciones que deben de estar restauradas, pero eso, no esperes que dependa de mi hermano. No esperas que dependa del otro. Depende de ti. Yo siempre te voy a hablar con cariño, pero si tú no lo quieres recibir así, yo ya hice lo que tenía que hacer. Un hermano me decía una vez en Centroamérica, yo no puedo tener a esta persona como mi amiga, pero tengo la obligación de amarla y la voy a amar. No sé cómo terminó esa relación, pero es cierto lo que decía. Y ese es el pensamiento que Juan da todo en el capítulo 4. En el capítulo 5, él lee, ya en lo último, recibiendo a Jesucristo, etc. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es decir, tú tienes que acercarte a Cristo, tienes que reconocer que has pecado en tus relaciones, que hemos pecado en nuestras relaciones y que pidiendo el perdón de Dios es precisamente para restaurarlas. Ya sea con nuestros hijos, nuestros amigos, nuestra pareja, nuestro prójimo, etcétera, en términos generales. Y dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Eres cristiano? Entonces debe de ser nacido de Dios. Pero ¿qué más dice? Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En otras palabras dice, si tú amas o dices que amas a Dios, debes de amar a Jesucristo. Y leímos en el capítulo 15, versículos 14 y 17 lo que el Señor Jesucristo nos dice. Vosotros sois mis amigos y hacen lo que yo os mando. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y para esto nosotros tenemos que recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Tenemos que tenerlo como único y suficiente Salvador. Por eso nos dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Entonces ya Juan se reduce. ¿Quién engendró a los hijos de Dios? ¿Qué le dice Jesús a Nicodemo? Lo que es nacido de la sangre, ¿se acuerdan? Sangre es. Y lo que es nacido del Espíritu es espiritual, es lo que sería de una manera muy literal. Es espiritual, o sea, viene del Espíritu, lo que es nacido del Espíritu. Pero lo que dijo nuestro hermano es correcto, el Espíritu es. Así es como lo traducen. Pues lo que nos está diciendo en este momento es que si nosotros decimos que amamos a Dios, porque por eso es el cuando que sigue en el versículo 2 del capítulo 5. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, nuestro prójimo en la iglesia, en nuestra iglesia y en aquellas iglesias que proclaman a Jesucristo como su Señor y Salvador. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Y qué es lo que Él nos manda? Juan capítulo 15, versículo 17. Que os améis unos a otros. Eso es lo que mantiene nuestra relación con Dios. Pues este es el amor de Dios. Que guardemos sus mandamientos, o sea, que los obedezcamos. Y sus mandamientos no son gravosos, o sea, no es algo, no son una carga para nadie de nosotros. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo en nuestra vida. Es por eso que los mandamientos de Dios no deben ser gravosos. Así dice que no levante falso testimonio, pero para Dios decirlo es fácil, pero para mí es muy difícil. Es que es tan rico decir algo de alguien y no es cierto. Y si es cierto, le da placer a la carne. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo aquello que nos separa, todo aquello que nos divide, le pertenece al mundo. Porque Dios solo une. Separó al hombre y la mujer y después los unió. ¿Y qué dijo? Vendrán a ser una sola carne. Todo lo que se separa, Dios busca su unidad. Y Dios está muy interesado en que seamos uno.
Pero para que podamos ser uno, necesitamos ser nacidos de Dios. Porque si somos nacidos de Dios, vamos a amar a los que Dios engendra, que eres tú, soy yo. Si dices que amas al que engendró, tienes que amar al que ha sido engendrado por Dios, por medio del Espíritu Santo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo ocurre bajo el manto sagrado de la fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree. Creer para el hebreo no es un concepto filosófico, es un concepto muy material, muy real. Él no solamente cree en lo que todavía no ve, sino lo busca y hasta que lo encuentra. No es porque duda de lo que está creyendo, sino porque de esa manera se manifiesta lo que es el creer en el lenguaje hebreo. En el lenguaje hebreo tiene que ver mucho fe con acción, o creer con acción. Entonces por eso dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es decir, no es nada más creer que es el Hijo de Dios, creer es lo más fácil. Santiago dice que hasta los demonios creen, pero ellos tiemblan. Porque además de creer, conocen a Jesús, porque Él, en acción con el Padre y el Espíritu Santo, los expulsó del reino de los cielos. Y hasta les creó un infierno. Y hay un lago de fuego esperando por todos ellos. Y lo saben. Por eso es que temen. Y nosotros debemos de tener esa fe, que Jesús es el Hijo de Dios. Y debemos de creerlo en una búsqueda constante de su presencia cada día en nuestras vidas. Y eso es ser cristocéntrico. La búsqueda y encuentro constante de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Si usted no lo está haciendo, podrá decir que es cristocéntrico. Y Dios en el libro de sus pecados le añade la mentira. Se lo añade. Es una ilustración naturalmente, pero está mintiendo, es lo que quiero decir. Si realmente dice que usted es cristocéntrico, debe de estar buscando todos los días la presencia de nuestro Señor Jesucristo en su vida. Terminamos como empezamos. Una relación se da cuando dos o más personas encuentran tener cosas en común. La pregunta es, al final de todo, ¿tenemos en común algo con Dios? ¿Tenemos cosas en común con Dios? ¿Ustedes creen tener algo en común con Dios? ¿Qué? El amor. Algo más fuerte todavía. Todo eso y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es parte de la naturaleza trinitaria de Dios. Y eso lo tenemos. Y es algo que nos debe de unir muy fuertemente con Dios. ¿Sí? Tenemos cosas en común con Dios, tenemos cosas en común con la iglesia. Piénsenlo. ¿Tenemos cosas en común unos con otros? ¿Sí? Con todo respeto voy a decir, hermana Irene, ¿qué tenemos en común usted y yo? La fe, el amor de Dios. Amén. Estoy de acuerdo completamente. Entonces nosotros somos personas que podemos estar unidos por causa de ese amor, por causa de esa fe, pero sobre todo por causa de ese espíritu. Eso es lo que nos está diciendo el Señor en este capítulo 4 y en esta parte del capítulo 5. ¿Qué tenemos en común? Es la pregunta que debemos revisar en nosotros para que busquemos y encontremos el propósito de Dios para nosotros y para nuestra iglesia. Porque si no tenemos eso en común, cualquier propósito que se busque, que no es común para una gran mayoría, porque va a haber algunos que todavía no maduran lo suficiente como para tener en común todas las cosas. Pero si no tiene a nadie a su favor, entonces es algo
que está viniendo de tu corazón humano y no viene de Dios. Porque Dios tiene al Espíritu Santo aquí, como nos dijo nuestro Señor Jesucristo, para convencernos de justicia, de juicio y de pecado. Y es justo tener cosas en común que nos mantengan relacionados con nuestro prójimo, con nuestra iglesia y con Dios. Y se va a dar esa relación cuando encontremos que tenemos cosas en común con nuestro prójimo, con la iglesia y con Dios. Y hay muchas cosas que podemos tener en común. No las diferencias no son comunes y no provienen de Dios. Y por eso es que dice que sean uno, porque Él sabía que íbamos a rechazar lo que tenemos en común, o no íbamos a aceptar que tenemos cosas en común. Lo sabía. Por eso tuvo que orar Jesús de esa manera. Hermano, hermana, eres producto de una oración. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios ha deseado para ti? Que dijo que sean uno. ¿Qué vas a hacer con ese deseo de Dios para tu vida, para la mía? ¿Qué vas a hacer? Señor, quiero darte gracias esta tarde por tu presencia, tu amor, tu misericordia, porque mientras nos das un aliento de vida, nos estás dando la oportunidad, Señor, de que podamos mirar las cosas a tu manera y no a la nuestra. Podamos indagar en tus escrituras sobre todas las cosas que nos unen a nosotros, y que aquellas que parecen que pueden separarnos en un momento dado es producto de nuestra visión poco extensa acerca de lo que tú estás diciendo. Ayúdanos a entender completamente tu visión, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres decir con unidad? ¿Cómo podemos relacionarnos unos con otros? ¿Cómo podemos entender tu amor? ¿Y de qué manera actúa en nosotros? ¿Y cómo podemos encontrar en nosotros mismos que tu amor nos está llenando, Padre Santo? Y que todo el tiempo estás casi gritándonos por medio de tu Espíritu Santo, que así como con gritos indecibles, con palabras indecibles, intercede por nosotros ante ti. Él también con palabras indecibles le habla a nuestro espíritu, solo para decirnos que somos tus hijos y por lo tanto debemos de conocer, experimentar y practicar estas cosas. Experimentarlo porque nos lo das y practicarlos para compartirlo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque eres un Dios que eres amor. Y no podemos ser más que tú al creer que podemos no amar a las personas, y que el amor no sea como en aquel testimonio que dabas: este pueblo de labios me honra. Que el amor no sea de labios, que el amor sea sin fingimiento, dices tú en otra parte. Que nuestro amor sea real, porque eres tú mismo, Señor, y tú eres real. Bendito seas, Padre, bendito. Gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseñas. Gracias por la vida que nos das, pero sobre todo, Señor, gracias por este Jesucristo tan bello, con el cual tú manifestaste tu amor por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.